¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bills Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y estamos en el programa Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados especiales con temas muy interesantes. Y bueno, iniciamos campañas electorales y el día de hoy nos acompaña la candidata a la asamblea por el distrito centro-sur de Pichincha, la candidata Jessica Bustamante. Un gusto, cuéntame, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ronald, buenos días otra vez. Bueno, ya saludamos, pero mil gracias por la invitación. Qué lindo poder acompañarte en tu programa, lo habíamos pospuesto un poquito, pero qué lindo empezar el año en estos espacios que creo que nos permiten democratizar la palabra y también que nos permiten a muchas de las personas que nos encontramos actualmente participando, dándonos a conocer, ¿no? Un poco a más a la ciudadanía, que sepan quiénes somos, qué hemos hecho, que creo que es un ejercicio fundamental para las elecciones del 2025. Bueno, vamos desde el inicio. ¿Quién es Jessica Bustamante? A ver, ¿de dónde sale Jessica Bustamante? Conozcamos un poquito. Claro, con todo gusto. Bueno, te comento. Bueno, yo soy una mujer joven, tengo 31 años. Gracias. Gracias. Madre, casada, soltera. Sí, te cuento que soy mamá y parte de eso te iba a contar un poquito mi historia. Fui mamita súper jovencita, tengo ya un hijo adolescente, que tal vez de ahí si me está viendo por ahí le mando un beso enorme a mi guagua. Y bueno, yo te decía, soy una mujer joven, precisamente 31 años, me debo a la educación pública. Nací, crecí, vivo en el sur de Quito, pude realizar mis estudios. ¿En qué parte del sur de Quito? A ver, conozcamos. A ver, te voy a poner una adivinanza, a ver si tú me adivinas de dónde vengo. A ver, es uno de los barrios más candela del sur de Quito. La Ferroviaria. Otro por ahí, más al sur. Más al sur, Chillogallo. La No, Marta. eso, adivinaste, sí, la Marta. Y les juro que no le conté al Ronald, pero ya, o sea, sí, mira, lamentablemente mi barrio donde yo crecí, donde yo viví desde que era niña, se ha convertido en uno de los barrios más conflictivos, de los barrios más peligrosos del sur de Quito, lamentablemente porque se ha ido perdiendo este tejido social, ¿no? Yo conversaba con mi mami, con mi papi hace unos meses y les decía, mira, desde que se perdió la dirigencia barrial en nuestro barrio, en nuestro sector, que generalmente era un barrio con mucha cohesión social, con mucha participación de la comunidad, nos hemos vuelto un nicho de narcotráfico, de microtráfico, de asesinatos, donde ya no existe paz para nadie, ni seguridad para nadie. Entonces, bueno, yo nací, crecí, vivo actualmente en la Marta Bucarán. Soy una vecina más que ha podido desde ahí desarrollar algunas de las iniciativas que he tenido. Te cuento que fui 2 años consecutivos también reina de mi barrio. Cuando tenía 16 y 17 años fui reina de mi barrio. Ya. Y claro, desde ahí pudimos hacer un trabajo muy bonito. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguiste la carrera de reina? ¿De reina? No. Llegar reina de No, creo que sabes que justo yo te cuento como que cronológicamente, ¿no? Mis 16, mis 17 fui reina del barrio, creo que es el primer paso e interacción que tengo con la comunidad, con los niños del barrio. Empiezo a ver ya, a sentir la desigualdad, la pobreza, que obvio yo en mi colegio lo aprendí, en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, pero claro, es diferente ya vivirlo, ¿no? Empiezo a ver esto y más bien desde este periodo nace mi inclinación por el activismo social. Bueno, yo soy activista, soy militante feminista
Y desde ahí surge ya esta semillita del trabajo social. Yo soy de profesión trabajadora social, tengo un posgrado en Derechos Humanos, orgullosamente me gradué en la Universidad Central del Ecuador, tengo un posgrado en la Universidad Andina y estoy cursando un segundo posgrado actualmente también. Y bueno, desde mi profesión me ha permitido interactuar mucho con los sectores vulnerables por la propia característica de la profesión, ¿no? El trabajo social. Entonces, ¿a qué se debe el trabajo social? ¿Qué es trabajo social para muchos que solo vemos a la trabajadora social en los hospitales y esperando que te atiendan? Claro. Sí, mira, nosotros, si tú me preguntas cuál es la definición para ser un trabajador o trabajadora social, es ser un agente de cambio. Nosotras como trabajadoras sociales lo que hacemos es investigación social. Nosotros hacemos todo lo que son un estudio de caso. Cuando existen estas dificultades o estas problemáticas, nosotros lo que hacemos es estudiar las causas subyacentes y estructurales de la sociedad. Y a partir de este diagnóstico hacer una vía para solucionar estas problemáticas en medida del alcance y limitación que tenemos todos los profesionales de las ciencias sociales. Entonces, mira, yo como te contaba, bueno, gracias a mi carrera pude brevemente involucrarme. Yo ya trabajé antes de graduarme, te cuento. ¿Como trabajadora social se vinculan los temas políticos? Por supuesto, claro. Cuéntame, ¿cómo es esa vinculación? Porque, como te repetía, conocemos a la trabajadora social, a la de los hospitales, en muchos casos, que vemos gente haciendo largas filas y esperando que les atiendan. Hasta ahí conocemos que es una trabajadora social, pero realmente muy pocos creo que conocen cuál es el contexto de una trabajadora social. ¿Cómo esto se vincula con la política? Sí, mira, yo considero que de las pocas, y no me atrevería a decir la única, profesión que tiene este contacto vis a vis con la gente, en la pobreza, con la gente en la máxima necesidad, con la gente en el abordaje de las problemáticas graves como lo es la trata de personas, como lo es las enfermedades crónicas catastróficas, como es el trabajo infantil, como es la violencia de género, somos las y los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un contacto directo en el territorio con la gente. Tú ves que otras profesiones, obviamente, tú vas y te atiendes, ¿no? En un consultorio o en un buffet, con abogados, en alguna oficina. Pero las trabajadoras y trabajadores sociales somos los únicos profesionales que vamos a tu territorio, te visitamos y en base a eso levantamos un diagnóstico. Tú me preguntas cómo se vincula la política. Por supuesto que se vincula la política, porque somos quienes tenemos el acercamiento real con las problemáticas sociales. Muchos de los candidatos te dicen, estamos haciendo territorio, sí, en campaña, claro, cargando las banderas. Ok, pero eso no es el territorio. La mayoría de candidatos hace territorio en campaña. Exacto. No vemos a candidatos los otros 2 años o el año y medio antes de campaña, no los vemos en territorio. Exacto. Ni siquiera sabemos quiénes son o qué han hecho. Exacto. Mira, entonces, hacer territorio, trabajar desde el territorio es precisamente conociendo estas problemáticas graves de la gente, aportando técnicamente para las soluciones y precisamente entendiendo que todo es estructural. Mira, es una incluso de las motivaciones que yo he tenido para en esta ocasión postularme como candidata a la Asamblea Nacional gracias al Partido Socialista Ecuatoriano y gracias a Pedro Granja, que han puesto la confianza en mí y más que en mí en el trabajo que yo he venido realizando. Ahora vamos desmenuzando, ¿por qué postularse un tema político? O sea, bueno, vemos que la política está tan manchada, vemos una reputación de los que han precedido el tema político, que no son tan buenos conceptos. Vemos concejales, asambleístas, presidentes, que al final del día todos han sido malos en un cierto punto y todos han hecho algo bueno en un cierto punto. Pero vemos que está estigmatizado. ¿Por qué de ser una persona, podría decirse, honesta, a lanzarse un tema que está manchado y corrompido por la delincuencia? Claro que sí, mira Ronald, yo confío en la posibilidad de hacer una nueva política y creo que ese es el lema y el objetivo que tenemos dentro del Partido Socialista. Precisamente algo, como yo te decía, lo que a mí me ha motivado fuertemente es que en los diferentes espacios que yo he podido desempeñarme laboralmente, obviamente la parte técnica me permite tener un alcance y una limitación. ¿Pero por qué? Mira, de mis últimos trabajos en los que he podido trabajar temas de violencia de género. Es importante, por supuesto, desde la parte técnica, desde la atención integral, desde los equipos técnicos, tenemos psicología, abogados, trabajadores sociales quienes abordan estas problemáticas. Pero claro, tú ves afuera
y las mujeres que fallecen se quedan siendo una estadística. Y aquí es algo importante que yo te quiero comentar. Yo creo que principalmente una persona que quiere candidatizarse a la asamblea tiene que haber hecho un trabajo comunitario anteriormente, previo y con la gente. Desde el colectivo al que yo pertenezco, que es Mujeres Construyendo Democracia, nosotros hace años presentamos con otros grupos de mujeres ya el proyecto de ley que atiende a los hijos y las hijas de víctimas de femicidio. Porque, ¿qué pasaba antes? Y bueno, sigue ahora suelto. Si bien ahí el proyecto, la ley está ahí, se aprobó el proyecto, pero no se aterriza. Entonces, ¿qué pasaba antes? La mamá muerta, generalmente el padre a la cárcel, quien era presuntamente el femicida, ¿y qué pasaba con los huevos? Entonces, eso era una de las problemáticas que nos aquejaba el movimiento de mujeres que agrupa diferentes colectivos feministas del país, y nosotros lo que decíamos era, no puede ser que estos niños, al ya haber quedado en orfandad, ahora también se queden en orfandad estatal. Entonces, precisamente nosotros creamos un proyecto de ley, porque lo mínimo que debería manejar una persona que aspira a un curul en la asamblea es tener técnica legislativa. Entonces nosotras, desde este grupo de mujeres, hicimos este proyecto de ley, lo presentamos con mi amigo Fernando Cabascango, ex asambleísta de Pachacuti, que también es un buen amigo que ha trabajado en derechos, en militancia, y claro, tuvo la oportunidad de ser asambleísta y salió limpio. Y esa es la idea, que se vayan dando también espacios a personas que realmente quieran trabajar de manera colectiva y por el bien común. Este proyecto de ley fue el primer proyecto de ley que se pensó en las mujeres que eran víctimas de femicidio después del 2014. Entonces, mira, yo como te digo, hemos podido trabajar en más proyectos de ley, de igual manera con diferentes asambleístas de diferentes bancadas, pero este es uno de los que a mí más me ha marcado y me ha marcado profundamente. No sé si es porque ya soy mamá, pero creo que es de un tema ya de conciencia colectiva también, y de conciencia de clase, claro, porque a quienes más la tienen que guerrear son las familias empobrecidas, las familias que son atravesadas precisamente por temas de pobreza, por temas de discriminación. Y claro, nosotros veíamos, porque te cuento también mi tesis de mi posgrado, lo hice de esto, del derecho a la reparación, que en Ecuador no existe. Cuando hay una violación de derechos en el Ecuador no existe una reparación integral en ninguno de los sentidos, y menos en los estándares internacionales. Entonces sí fue un poco obligarnos y trabajar desde antes, no desde ahora, como yo te digo. Te cuento, yo también actualmente soy delegada de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, soy la representante aquí en Ecuador, una de las representantes aquí de Ecuador. ¿Cuántos representantes hay? A ver, es que estamos como por provincias, pero dentro de mi comisión estamos cinco personas con mi comisionada. Entonces, mi comisionada también es una mujer muy de mucha admiración, es una mujer adulta mayor, de mucha experiencia, y es lindo no ver cómo nos seguimos encontrando en estos espacios. Pero bueno, no me quiero meter mucho en esto porque no quiero mezclar, ¿no? Mezclar los sí, temas sí, sociales con los temas está ahí políticos, como sí. que sí, chévere, ya. Pero yo a lo que iba era un poco contarte que mi trabajo no es de ahora, ¿no? Y que ¿Cuántos años vas trabajando en este colectivo? en el de Mujeres Construyendo Democracia, más o menos tenemos ya unos 4 años. Pero yo estuve antes en otros colectivos de mujeres, estuve como voluntaria en Mujeres de Asfalto, no sé si tal vez lo ubicas. No. Es un colectivo súper grande, súper lindo, que está con la sede en Esmeraldas, pero articulábamos un trabajo acá también. Una amiga también muy querida, Juanita, ella está también de candidata por otro partido, pero yo valoro mucho eso, porque se están dando espacios a personas y a mujeres que realmente hemos venido trabajando por justicia social, en razones incluso problemáticas graves como lo es la vulneración de derechos, que no ha sido un trabajo de hoy o de me invento que represento algo, no, ha sido un trabajo sostenido de muchísimo tiempo, y a mí en serio me llena mucho el corazón saber que se están dando estos espacios a figuras que han trabajado realmente por la gente, que han trabajado con los sectores populares, con los sectores sociales, y creo que ese es el camino político que se tiene que llegar. Mira, a mí me comentaban que ahora incluso para ser candidatos están pagando, o sea, la gente paga, pierde totalmente el ejercicio democrático. Sí, pero eso no es novedad, lo han hecho hace 40 años y lo van a seguir haciendo. Claro, eso te cuento que a mí me sorprende, porque bueno, yo no sabía que la política llegaba a esos niveles, ¿no? A ver, pero, o sea, eso no es novedad. A ver, vemos que un partido político, para construir un partido político cuesta 10 millones de dólares. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quién financia esa plata para construir un movimiento
que al final del día se termina convirtiendo en una empresa, como la hizo el movimiento La 3. Que tú haces un movimiento interno por... La mayoría de los movimientos son así. ¿Por qué? Porque son 10 millones de dólares. Ahora te cuesta $1 millón hacer un provincial. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? No puedes, o yo pensaría que no pueden botar la plata y sin esperar nada que se devuelva. No, mira, bueno, en este caso, el Partido Socialista es el partido más antiguo del Ecuador y bueno, no es que se ha improvisado en la creación y que tampoco... Y lleva muchos años. Y que lleva muchos años, exacto, no creo que en ese sentido, y al menos yo te hablo desde mi experiencia, gracias a Dios, hasta el día de hoy a mí no me han pedido ni un centavo, más bien les agradezco muchísimo por el soporte humano que me han podido dar, por las orientaciones, el cariño sobre todo, ¿no? Que creo que esa es la idea de que una persona llegue a un partido político, sentirse acogido y sentirse que está en un lugar al que pertenece y con el que se puede trabajar. Y yo les decía, miren, se dio la oportunidad de en este momento participar con el Partido Socialista, porque bueno, coincidimos en algunas luchas, nos conocimos entre algunos compañeros antes, pero creo que definitivamente es uno de los partidos que habla de la nueva política y que busca refrescarse, renovarse, y lo hace y lo materializa en sus cuadros. Porque si tú ves partidos políticos, los grandes partidos políticos, los grandes poderes de los partidos políticos, tenemos asambleístas que se van ya candidatizando 2, 3 veces y si ya no puedo la cuarta voy a ver la Asamblea Nacional o me muevo. Y la militancia y los cuadros y el trabajo. Entonces creo que no solamente es el decir, sino también el materializar los hechos, las acciones. Y vamos un poquito avanzando a la Asamblea Nacional. Vemos que en la Asamblea Nacional se gestan leyes. Está hecho la Asamblea Nacional exclusivamente para legislar y fiscalizar. Vemos que generan muchas leyes, pero también vemos que esas leyes no tienen presupuesto, no tienen fondos. Nos acabas de mencionar una ley que habían presentado ustedes, pero que todavía no se ejecuta. ¿Por qué no se ejecutan esas leyes? Claro, mira, yo creo que lamentablemente la burocracia sigue primando y claro, tú esperarías, ¿no?, con que se realice ya un proyecto de ley y que sea de aplicación inmediata. Se puede entender que se demore cierto tiempo en adaptarse como todo, ¿no?, pero no es para nada justificable que tengamos leyes ahí que del papel no pasan, y precisamente es por estos ejercicios burocráticos que existen dentro de la administración pública en general. Mira, de igual manera yo creo que aquí corre mucho la fiscalización, porque claro, si es que yo tengo un proyecto de ley el cual es aprobado porque se demuestra y se evidencia una necesidad latente, el ejercicio de los asambleístas también es obviamente fiscalizar sin temor y sin miedo. Pero ahí vemos un tema, o sea, vemos que muchos, bueno, la mayoría de asambleístas no tienen conocimiento. Y vemos el tema más grave, que algo que nos pasó en la ATN, cuando se formó la ATN, no había presupuesto. O sea, ¿cómo pueden generar leyes cuando no hay presupuesto? ¿Y de dónde sacaron el presupuesto? De las multas para pagar a los mismos empleados, todo. Entonces vemos que se generan leyes sin ver siquiera si hay el presupuesto, porque al final todas esas leyes conllevan un presupuesto. ¿Y de dónde sale ese presupuesto? Claro. De los bolsillos de los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo podemos seguir genera leyes cuando nosotros, los ciudadanos, somos los que tenemos que seguir pagando y los asambleístas nos ponen leyes para que nosotros sigamos pagando? ¿Cómo puede ser posible que sigan generando ese tipo de leyes? Claro, y como te digo, precisamente creo que entra el ejercicio de la fiscalización aquí como gran paraguas de soporte, porque mira, tú me dices se han creado leyes que no han tenido viabilidad técnica, pero ¿y el resto de los asambleístas que tienen que votar? Mira, lamentablemente yo en este pequeño trajín político que he estado teniendo me he enterado de cosas vergonzosas que obviamente no es el momento para comentarlas, pero claro, si es que tú no entras a trabajar en bancada y si no les apoyas en las leyes que te imponen, te bloquean nomás. Ahí viene el otro tema. Entonces, hoy se van a elegir 151 asambleístas. ¿Qué hace si es que llegaras a ser asambleísta? ¿Qué vas a hacer siendo tú ante 151 asambleístas? ¿Cómo haces que se te apruebe una ley? ¿Cómo haces que la gente te apoye? Cuando cada uno o la mayoría vela por sus propios derechos o sus propios intereses. Exactamente. ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo ¿Cuál sería la estrategia de Jessica Bustamante para hacer que el objetivo de haber llegado a la Asamblea Nacional, hacer que se aprueben las leyes o la meta por la que llegó? Porque al final del día me imagino que tienes ya un plan, quieres hacer tantas cosas, pero eso también incluye el trabajar adentro y hacer que los demás asambleístas quieran apoyar.
Sí, mira, yo te cuento en varias ocasiones, en varios acercamientos que hemos tenido con diferentes espacios, gremios, ciudadanos, ciudadanas, nos han dicho esto, ¿no? Lamentablemente las golondrinas no hacen verano. Sin Una embargo, golondrina no hace. una golondrina no hace verano. Entonces, mira, yo lo que creo firmemente es que vamos a llegar a un grupo fuerte del Partido ¿Cuántos Socialista votos Ecuatoriano. necesitas para llegar a ser asambleísta? Me parece que la última vez que revisamos era un aproximado de 80.000, la última vez que revisamos, si no me equivoco. El dato exacto no lo tengo en mente. Pero mira, o sea, a lo que yo iba era que en realidad creo que así como existe una asamblea y figuras visibles de una asamblea corrupta y una asamblea insensible e inhumana, también hay personas, no creo ser la única, que llegan por principios y valores y sobre todo porque creen en el trabajo y en la humanidad. Yo me considero una humana de alma libre y creo que si Dios permite, porque soy creyente, no soy católica, pero sí soy creyente, no practico una religión, pero soy creyente. O sea, crees en Dios, no en la religión. Exacto, en Dios a mi forma tengo mi comunión, mi espiritualidad, pero creo que sí sería una decisión de Dios y si Dios me permite llegar y estar ahí, haré lo que me han inculcado mis padres desde pequeña, lo que me ha inculcado la vida, lo que me ha permitido seguir trabajando, lo que me ha permitido seguir manteniendo mis luchas y precisamente es eso, materializar las luchas que he tenido ya en acciones concretas y hacerlo desde la Asamblea Nacional con el apoyo de gente buena, porque creo que hay gente buena, creo que hay gente honesta, no son mayoría, no son mayoría. ¿Estás haciendo campaña en tu movimiento? No. Gente buena. En sustantivos. Entonces creo que sí hay personas humanas, personas que se siguen indignando por la injusticia, personas que tenemos todavía firme nuestra digna rabia frente a los hechos violentos, frente a esa precarización de la vida y que con esas personas vamos a trabajar por este nuevo Ecuador que creemos y que somos capaces de construir juntos y juntas. Y algo que te quería comentar aquí, mira, también. Como ciudadanos y como ciudadanas, nosotros nos hemos desapegado mucho del ejercicio legislativo. Nosotros les ponemos sí, pero ¿por qué dejamos de hacer seguimiento a las acciones que cada uno hace? ¿Tú no crees que les daría vergüenza en realidad después de llenarse la cara y la boca diciendo que son, se me ocurre, de izquierda o progresistas o que defienden los derechos de los niños, de las niñas y que después te están votando en contra en cada pleno, se están votando en contra de proyectos de ley o de actividades o de mociones que están encaminadas precisamente en trabajar o sostener estos grupos que de alguna forma requieren atención prioritaria o de estos grupos que necesitan atención en ese momento? Yo creo que como personas también tenemos responsabilidad. Yo te haría ahí la pregunta, ¿por qué siempre amparar a grupos vulnerables que necesitan de economía y que realmente, acabas de mencionar algo muy claro, votan a favor en contra de los derechos? Pongámonos el caso de las personas que viven en la calle. Esas personas que viven en la calle no tienen plata para ir a reclamar que el candidato no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces siempre veo que la mayoría de candidatos, en la mayoría de los casos, vemos que amparan grupos vulnerables que no tienen cómo reclamar. Porque esos grupos vulnerables necesitan economía, necesitan alimentación, necesitan salud, necesitan educación, necesitan todo. Cuando les faltan todo, ¿cómo pueden ir a reclamar y decir, hey, candidato, usted está votando en contra, o asambleísta, usted por qué vota en contra del grupo que le apoyó? Claro. ¿Por qué son así? ¿Por qué salen los candidatos apoyando grupos vulnerables y no apoyan grupos que sí puedan irles a reclamar? Bueno, yo en mi caso particular te comento que hablo mucho generalmente de los grupos vulnerables o grupos que requieren atención prioritaria porque es mi nicho y es con lo que yo he trabajado, ¿no? Y como te conté, pude trabajar en temas de habitantes de calle, niños en trabajo infantil, hijos de personas privadas de libertad. Últimamente, ya en mis últimos años de profesión lo realicé ya más con temas de género, de mujeres. Sin embargo, claro, pueden ser muchas banderas políticas, porque capaz que si les preguntas por qué son grupos prioritarios ni siquiera saben el por qué. Entonces, claro, al hablar de grupos prioritarios o grupos vulnerables, hablamos de grupos que históricamente, a lo largo de la historia, han sido discriminados o no han sido atendidos en medida de las necesidades que han tenido como personas con discapacidad. Y claro, mira, es lo que yo te comentaba hace un momento. Yo creo que, bueno, como ciudadanía tenemos que tener la responsabilidad también, no solamente porque me represente o no me represente el grupo, ¿no? Yo, como te decía hace un momento, nosotros hicimos
una militancia bastante fuerte y vedurías y plantones y todo, precisamente por estos niños, niñas que quedaban en la orfandad. Y no es mi caso, no es que tengo a alguien cercano, gracias a Dios, que ha sido víctima de femicidio, pero sí, cada caso te indigna y cada caso te atraviesa. Y creo que esa, como te dije hace un momento, esa digna rabia debería ser el motor de movernos y de agitarnos y de no silenciarnos y de estar permanentemente afuera de la asamblea exigiendo que se cumplan con las, más allá de promesas, sino que se cumplan precisamente todos estos derechos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos, seamos o no seamos de los grupos que requieren atención prioritaria, pero sí obviamente como personas que se encuentran dentro de grupos vulnerables requieren esta atención precisa del Estado. Mira, hace unos meses teníamos nosotros personas con insuficiencia renal que estaban afuera de la plataforma Sur, plantados exigiendo que se les pague sus tratamientos de diálisis, porque parece que no se entiende que las personas que tienen insuficiencia renal crónica, si no se realizan sus tratamientos de diálisis, se mueren. Y parece que eso no entiende el Estado. Entonces, ¿cómo eso no te va a indignar? Y si tú tienes la posibilidad de salir y estar con esa gente y exigir que se cumplan sus derechos, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Debería ser. Debería hacerse, debería, porque estamos hablando de vidas. El otro tema, ¿existe el presupuesto? ¿Existen los recursos? Existe presupuesto para pagar la deuda externa y no sé, existe ¿Cuál el es presupuesto, entonces, ¿de pero qué viene eso? ¿La voluntad política? es la voluntad política y lo que les conviene. Obviamente nosotros sabemos que al actual señor presidente le conviene hacer servir a los señores, a los gringuitos, a su entorno social, exacto, que mantiene su economía estable. Y claro, y los intereses ya son muy individuales y sigue priorizando esos intereses. Ahí viene otro tema. Bueno, siguiendo el mismo contexto de los grupos vulnerables, vemos que las fundaciones también se lucran a través de beneficiar a las organizaciones o a los grupos vulnerables. Porque vemos mucho de eso, que ellos generan obras de alimentar perritos, pero ¿quiénes son los que más se lucran? Los directores, los dueños de las fundaciones y organizaciones. Vimos dos casos, dos escándalos de dos fundaciones en Ecuador muy grandes, muy conocidas, en donde ellos tenían sueldos exuberantes a través de donaciones para, entre comillas, dar capacitaciones, ayuda social. Y vemos que ese es el mismo caso que se va a generar no solamente en los candidatos, no solamente en las personas de elección pública, sino en todo el entorno social. Vemos que la gente se aprovecha del otro utilizando como que tú necesitas y yo voy a ser tu voz para representarte, para ayudarte, y yo me lucro a través de tu necesidad. Vemos que pasa eso. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para evitar que la gente o nosotros los ciudadanos nos sigan utilizando, entre los mismos ciudadanos sigan utilizando el resto de ciudadanos? Claro, mira, lo que tú me comentas es lamentable porque incluso ya es atentar contra estos grupos que requieren precisamente esta atención prioritaria, ¿no? Y usar esta bandera de lucha y de dignificación cuando en realidad están buscando intereses propios. Y mira, también hay la contraparte, ¿no? Esto es penoso y se debería buscar los mecanismos efectivos de fiscalización, porque recordemos que las fundaciones en su mayoría están por este lado bajo el paraguas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y obviamente como asambleístas puedes hacer ejercicios de fiscalización al ministerio y evidenciar, ¿no? Porque claro, no te puedo negar que se ha escuchado varios casos de que existen fundaciones que aparentan tener esta personería jurídica, pero no es específicamente para lo que está destinada una organización sin fines de lucro, ¿no? Entonces, claro, desde el MIE se debería precisamente hacer este ejercicio de fiscalización que nos permita verificar qué funcionales son, qué grupos realmente atienden, qué presupuesto manejan y de esta forma cómo se canalizan también las donaciones. Pero yo te cuento también otra parte que es grave. Hace unos pocos meses nos invitaron a nosotros a participar de un plantón que se hizo de igual manera en la plataforma Sur, donde 165 organizaciones de la sociedad civil reclamaban que tenían impagos sus sueldos hasta por 12 meses. Entonces vemos que también desde que hay una vulneración de derechos, desde un ministerio que es el ente llamado precisamente a defender los derechos de estos sectores y se los vulnera con sus propios trabajadores. A mí se me haría imposible vivir sin 12 meses de sueldo,
ya creo que estirándonos y todo se podría hacer, pero esa no es una forma de vivir digna. Y claro, veíamos personas que estaban ahí, que trabajaban con niños víctimas de violencia ¿Cómo puede sexual. vivir una persona sin 12 meses de sueldo? Imagínate. ¿Cuál es el sueldo que ellos cobran para poder vivir 12 meses sin sueldo? No, y los sueldos, yo les preguntaba, eran señoras educadoras que tenían sus sueldos de $700, de $800, porque claro, quienes ganan ya de 2.000 para arriba están en sus cargos Podría jerárquicos. vivir Y no, y a ellos no les van a no pagar tampoco. Entonces, claro, vemos que se van contra quienes de alguna forma están en mayor desventaja o en mayor desprotección. Y claro, estaban ahí los compañeros, las compañeras, nosotros les pudimos hacer una breve entrevista, conversamos con algunos y nos decían, imagínense, nos hablan de desnutrición y que tenemos que combatir la desnutrición, pero no nos dan ni el pan para nuestros hijos. Y es verdad, porque tú no sabes la realidad de cada persona. Hay muchas madres solteras, muchos padres solteros. Cada persona es un mundo totalmente Que es un distinto. mundo totalmente distinto, exacto, y que cada uno ve cómo lleva el pan a su casa. Yo si no trabajo, o sea, no, a mí nadie me sostiene. Entonces, son formas que creo que también tenemos que, como ciudadanía, y es lo que yo te decía, organizarnos, levantar la voz, movilizarnos, porque esto pasa ahora con ellos, ¿no? Pero nosotros lo seguimos viendo distante, hasta que nos llegue, hasta que nos pase, lo seguimos viendo distante. Y es lo que te decía hace un momento, a las personas con insuficiencia renal crónica. A mí eso en realidad me atravesaba mucho porque 4 años de mi vida pude trabajar con personas con insuficiencia renal crónica. Y claro, ellos mismos me contaban, porque hasta ahora conversó con algunos, y claro, ellos me contaban la reducción de las jornadas, de los tratamientos, que no hay insumos, otros de otras clínicas también, colegas que trabajaban también, nos decían igual el impago a los profesionales también de las áreas de salud, 3-4 meses sin cobrar el sueldo. Entonces, ¿de qué país digno estamos hablando? Nosotros vemos que actualmente con lo que más se ha jugado es con la dignidad que se refiere al valor del ser humano por el hecho de ser humano. Y eso es lo que tenemos. Hablemos de las metas. ¿Cuál es el proyecto que tiene Jessica Bustamante si llega a ser electa candidata a la Asamblea? ¿Cuál sería esa meta o ese objetivo que quieres, que te has planteado en ayuda o beneficio de la ciudadanía? ¿Podría ser? Mira, yo mucho quisiera, y algo que realmente creo que es una prioridad para el país, tal vez no solo para mí, y que sí me mueve más cuando hay temas de niñas, lo tengo que decir, pero creo que el tema de la inseguridad es algo que nos está atravesando horriblemente a todos los ecuatorianos, a todas las ecuatorianas. Yo fui víctima de secuestro en marzo del año pasado en Guayaquil. Me secuestraron. ¿Secuestro express o secuestro? Express. Gracias a Dios, express. Pero no, yo te juro que sentí que eran horas caóticas ahí, metida en el carro y todo, pero como digo, por suerte no pasó nada, ya fue un robo y por ahí apretados y todo, pero nada más, porque yo decía que me van haciendo de todo. Por suerte no, gracias a Dios. Pero bueno, yo te decía que creo que la inseguridad es una problemática que nos atraviesa a todos los ecuatorianos, los ecuatorianas, y que cada vez se va agudizando, y si vamos en cómo vamos, chuta, el pequeño país que hace pocos años era uno de los países más seguros de Latinoamérica, ahora se ha convertido en uno de los más peligrosos. No dudemos en que se convierta el más peligroso si siguen las cosas como están yendo. Yo creería que muchos nosotros como Partido Socialista nos hemos enfocado en trabajar en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque mira, un dato que a mí me llamaba mucho la atención, ya personalmente lo hablo, ¿no? Ya. Es que mira, el 640% de tasas de homicidio infantil en Ecuador ha aumentado en contextos de violencia. Este dato está en la página de UNICEF, por si acaso lo quieren googlear. Está en la página de UNICEF, en donde nos dice que nuestros niños, nuestras niñas están muriendo en manos del crimen organizado, y que este dato se eleva el 640%. Es un dato alarmante, es un dato doloroso, desastroso, y que creo que precisamente debería ser una prioridad del gobierno que venga, una prioridad de los legisladores que entren, porque claro, nosotros como ecuatorianos o ecuatorianas ya tenemos la delincuencia, la mayoría lo hemos vivido y lo hemos sentido, y vemos que está incrementando y que no va a parar. Como Partido Socialista nosotros hemos planteado la modificación de la Ley de Seguridad Pública, donde precisamente se cree espacios que estén destinados precisamente al combate del narcotráfico y de las mafias.
¿Por qué? Porque ya no tenemos en el país una delincuencia normal o controlable. Esto ya se sale de las esferas del control militar, del control policial, y se necesita tener direcciones especializadas. Necesitamos nosotros de igual manera, si bien es cierto, obviamente necesitamos reforzar el tema de capacidad de tecnología en las fuerzas públicas, sean militares, sean policías, pero del otro lado obviamente tenemos que tener un paraguas fuerte que proteja a nuestras niñas, que proteja a nuestros adolescentes, que proteja a nuestros ciudadanos, y eso es con política pública, dándoles garantías de desarrollo, dándoles garantías de crecimiento digno, de acceso a educación, de acceso a escuelas, que no sea posible que sigan vacunando a docentes en las instituciones públicas, propios estudiantes, que pasa eso, y no es culpa de los chicos, es culpa del gobierno y del contexto de violencia, O sea, en el que ellos pensaría crecen. que es culpa de que no hay trabajo. Claro, el Mientras no contexto hay de la trabajo, pobreza. no hay ingresos, pues no te queda otra, no tienes mayor necesidad. O sea, cuando algo comentaba alguien, me decía que el amor se acaba cuando falta el dinero. Y esto sucede en todos sus contextos. En el tema social, económico, en todo sucede. ¿Por qué? Porque te falta el dinero y haces cosas que jamás pensarías hacerlo. La Por necesidad te necesidad. obliga. Entonces, ¿por qué trabajar en el tema de seguridad y no trabajar en el tema de generación de empresas, generación de negocios? No fomentar el empleo, sino fomentar fuentes de ingresos económicos. Claro, es lo que yo te decía, mira, si bien por un lado tenemos la necesidad de seguridad que es inmediata, o sea, por el otro lado tenemos la política pública que esté encaminada al desarrollo social, y obviamente desarrollo social te hablo de educación, de empleo, de producción, te hablo de salud, porque claro, ¿cómo es posible? Imagínate, tenemos, con el ejemplo breve que te decía hace un momento, tenemos personas que se están dializando, y si el Estado no les garantiza que tienen el acceso a su tratamiento de diálisis, ¿cómo van a trabajar? ¿Crees que el empleador le va a sostener a alguien que esté? Porque mucha gente no entenderá lo que es estar sin un tratamiento de diálisis completo, con alguien que salga inestable, que no pueda pararse. El empleador no va a sostenerte a este empleado, a esta empleada. No lo van a hacer. Entonces, claro, nosotros obviamente, Pero mira... cuando hay un trabajo hay el seguro social. Se supone que el seguro social debería cubrir sus gastos. Porque cuando ya tienes un empleo fijo. Claro. A diferencia de las personas que no tienen un empleo fijo, alguien que trabaja muchas veces, una vez al mes. Claro, así es. Y claro, mira, yo cuando te hablaba de este ejemplo de las personas que no se dializan, tampoco se está pagando del IES. O sea, tal es IES y MSP. Los únicos que están al día, lo que pudimos nosotros comentar y reunirnos desde el ISPA, el ISPOL y MSP y IES están con las deudas atrasadas, y es por eso que no se realizan los tratamientos con continuidad. Entonces, claro, es hace un momento lo que tú decías, mira, lamentablemente cuando estos grupos criminales, estas mafias, penetran en las sociedades, en el tejido social, y lo destruyen, y te dan más dignidad que el propio Estado, no creas que los niños, las niñas, los adolescentes, las personas van a ser presa fáciles de ellos. Obviamente van a ser presas fáciles de ellos y van a ser fáciles de captar. Y es precisamente aquí cuando ves un Estado ausente. Esto es lo que sucede. O sea, ya para muestra de lo que tú nos dices, tenemos el tema de la década, los 10 años de gobierno, en donde mucha gente entró a trabajar en muchos ministerios que se crearon, y a través de eso hoy tienen todavía esa credibilidad, porque tienen esa fidelidad, ingresaron a trabajar, tuvieron de qué alimentarse, tuvieron cómo sostenerse, y eso generó que hasta hoy siga esa gente esperando que vuelva para poder volver a ingresar a esas fuentes de empleo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando seguimos fomentando ese mismo círculo vicioso en donde necesitas ingresar a una fuente de empleo fija, segura, en donde alguien te mantenga, libre de que tengas o no tengas responsabilidades? ¿Por qué no fomentar la empresa, el negocio? Dejar de generar, las universidades generan muchos empleados. Vemos universitarios con títulos buscando empleo y no generando empresas. ¿Por qué las universidades no generan empresas? Mira, porque el propio modelo de educación ecuatoriano nos educa para ser empleados, ¿no? Salió un artículo hace algún tiempo que lo pudimos revisar y decía que las mallas curriculares de los ecuatorianos de aquí y de algunos países de Latinoamérica no nos forman para ser empleados, no para ser líderes. Y creo que precisamente se debería revisar también la Ley Orgánica de Educación Intercultural
Y precisamente no me refiero a equiparles con países del primer mundo, pero sí ver qué nos sirve, qué no nos sirve y pensar en lo que tú dices. Necesitamos líderes, necesitamos empresarios honestos que vayan generando fuentes de trabajo de manera honesta, de manera limpia. Y precisamente esta es la forma en la que tenemos que nosotros también ir dando este granito de arena y este aporte desde los diferentes espacios que se pueda, entendiendo que tenemos también un alcance y una limitación. Mira, yo hace unas 2 semanas veía que candidatos a la asamblea andaban ofreciendo casas, andaban ofreciendo regularizar terrenos, y eso es lamentable porque juegan incluso con la gente, con la credibilidad, juegan con las ilusiones de la gente, porque una persona en necesidad, porque le legalices el terreno, le des una casita, va a ir y te va a votar. Yo recuerdo un candidato a la concejalía que fue electo concejal, ofreció hacer la Universidad del Sur. Eso vienen ofreciendo desde que yo tengo 15 años. ¿Pero un concejal puede hacer eso? No, obviamente no. ¿Qué puede hacer una universidad? En realidad, mira, yo creo que se tendría que hacer desde las instituciones competentes, en este caso a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Entiendo que se deberían articular diversas instituciones y obviamente contando con este fondo, el presupuesto, los estudios de viabilidad, se tendría que aplicar. Pero bueno, yo, como te comento, desde que tengo mis 15 años, me acuerdo que algo nos venían a decir de política y temas así, nos vienen ofreciendo la universidad. Y ese es el discurso más trillado y más quemado, y si a algún asambleísta candidato le escucho, no respondo. Bueno. Esa es la vieja política, jugar precisamente con las necesidades de la gente. Pero las personas están acostumbradas a que les den algo por algo, o sea, tienen que algo ofrecerles, porque si vas con el tema de que voy a ser asambleísta, voy a generar leyes, voy a fiscalizar, no se quedan convencidos. Claro, pero eso es jugar limpio también, y creo que deberíamos empezar a naturalizar eso. ¿Bajo ese concepto se ganaría votos? Bueno, mira, yo hasta el momento no he ofrecido absolutamente a nadie nada. Entonces, un poco lo que hemos venido haciendo es la presentación del trabajo. Como yo dije hace un momento, resumí una de las leyes que nosotros pudimos hacer. Sí le apostamos mucho en generar una conciencia social en los jóvenes, en los adolescentes, y precisamente creo que ir desnaturalizando esta vieja política que, claro, como tú me dices, lamentablemente, y es verdad, claro, tú vas llegando y tienes que ir ofreciendo algo, o es un dame y te doy, pero es entender que así el país no va a prosperar, es entender que vamos a continuar en estos años perdidos que hemos tenido, años en que la corrupción sigue primando en nuestro país, que los intereses de los grupos oligárquicos y de los nuevos ricos también, que han usado la política para enriquecerse, sigan primando, y que los círculos de pobreza en Ecuador no se acaben, porque esa es la realidad. Bueno, es lamentable la situación. ¿Eso se debe más a la educación o al contexto social? Mira, yo considero que va de la mano, ¿no? Porque como te digo, todo es estructural, y como profesional de las ciencias sociales nada está aislado lo uno de lo otro. En este caso, el componente de la educación es un componente elemental de toda sociedad, de todo contexto social. Y claro, la educación no parte únicamente desde la escuela, desde el jardín y ahora los iniciales, no parte desde la casa, desde los valores, que son sumamente importantes en los proyectos de vida de cada ciudadano, de cada ciudadana, y que creo que desde ahí se van forjando personas humanas, que sobre todo creo que es lo que debe primar, personas humanas y con conciencia de clase. Y creería que va de la mano. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va acabando. Un placer haberte tenido aquí. Solo quisiera decir una cosita más. Sí te quiero comentar que me ha dolido inmensamente, pero inmensamente me ha dolido. ¿Quién te rompe el corazón? No, mira, que en estas campañas electorales un montón de asambleístas y de candidatos hayan estado silenciados cuando nos faltan 4. Nos faltan 4 niños, 3 niños, un adolescente que murieron, fueron asesinados por responsabilidad del Estado. Obviamente se sigue haciendo investigación, pero creo que precisamente esos silencios incómodos son los que no tienen que llegar a la Asamblea Nacional. Creo que precisamente estamos aquí para hacer bulla, para exigir, para estar vigilantes y para ser precisamente quienes elevemos las voces de todas esas familias desprotegidas, que sea porque están atravesados por condiciones de pobreza, por condiciones
de racialización, de discriminación, no lo pueden hacer, y que claro, muchos no lo hacen, muchos candidatos no lo hacen porque esa conveniencia es lo que les permite seguir generando alianzas o expectativas electorales, pero creo que precisamente quienes estamos aspirando a un curul político lo que menos tenemos que hacer es estar silenciados frente a las vulneraciones de derechos. Eso nada más. Ok, perfecto. De antemano te agradezco por haber venido a participar en este programa. Conocer un poquito de quién es Jessica Bustamante es necesario para la ciudadanía, para nuestros seguidores y para los medios que nos ayudan a retransmitir. Recuerden, somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones. Seguimos creciendo y también informarles que si quieres tener tu medio digital, también escríbenos a Ayu Comunicaciones y crea tu propio medio digital, tu medio del barrio, en donde puedes dar a conocer la información barrial, el contexto que está pasando en tu barrio. Así que les invitamos a que se inscriban. Recuerden, estamos en este año, se van a crear 1.200 radios más. Seguimos apoyando al desarrollo económico desde la coalición de medios digitales. Bueno, Jessica, mensaje de despedida, mensaje a las personas que nos siguen. ¿Qué les dirías? Bueno, yo te agradezco, Ronald, por el espacio una vez más. Qué lindo poder compartir, conversar. Creo que precisamente, como te decía, estos medios comunitarios son los que nos permiten también seguir difundiendo nuestras voces, que no están atravesados por un sistema económico, ¿no? Entonces creo que es súper importante y mi mensaje final es desearles un bonito 2025 a cada uno, a cada una de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, las personas que nos miran, pedirles que estas elecciones se lo haga con conciencia, se lo haga precisamente pensando en todas las personas que han sido golpeadas por estos gobiernos inestables, por estos gobiernos que no han priorizado los intereses de los grupos prioritarios, de las necesidades de las personas, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, y decirles que no les pido el voto, les pido que estudien a cada candidato, a cada candidata. Una persona que no ha movido un ápice de una hoja antes de llegar a la asamblea no lo va a hacer desde ahí. Eso nada más y muchísimas gracias. Bueno, soy Ronald Fernández y este es nuestro primer programa del 2025. Vamos a seguir conociendo los candidatos. Jessica tuvo el honor de ser nuestra primera invitada de este 2025. Esperamos que todo salga bien, que te deseamos los mejores éxitos y que este espacio está abierto siempre para que des a conocer las necesidades y quieran expresar y levantar la voz. Mil gracias, Ronald. Les agradecemos, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las alas.